Brasil vivía una dictadura de 37 hasta 45. Tuvimos un presidente que se llamó Getúlio Vargas y no teníamos constitución. Este dictador le encantaba a Hitler porque pensaba él que realmente sería más fácil y más productivo que una élite, 10% de la sociedad, hablara o que sería el mejor para todos los otros 90%. Y él, muy cercana de los militares, flertaba con este autoritarismo de Mussolini, de Hitler. Pero un embajador que se llamó Osvaldo Aranha, de manera muy inteligente, empezó a hacer dos cosas. Primero, mirando esto que estaba se pasando, empezó a hacer acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Acuerdos muy cercanos para poner los dos países más cercanos. Porque cuando se pasa un acuerdo de libre comercio, se da un intercambio más de personas, de flujo de pasajes aéreos, de navío, de comercio, de todo. Más influencia entre los dos países lado a lado. Y la otra cosa es, agarró o que en Brasil llamamos de general del Estado Mayor de Getúlio Vargas, Monteiro Góes Monteiro, y empezó a hacer ejercicios conjuntos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas de Brasil. Al final, Estados Unidos aún financió a una empresa de siderurgia para hacer hierro y todo eso, nacional en Brasil. Y así, los militares cercanas del presidente dictador Getúlio Vargas, que tenía una idea de se quedar más cercana de los autoritarios de Hitler, de Mussolini, empezaron a caer más para el lado de los Estados Unidos. En las cartas de Osvaldo Aranha para Getúlio Vargas, que después él se convirtió en canciller, él decía, mira, me quedé 3 meses en Europa, miré cómo se pasan las cosas en Italia, en Alemania, pero aquí en Estados Unidos hay sí la posibilidad de tener un país, de se pasar un país pujante, un país bien con la democracia y con respeto a las libertades. Entonces este hombre se fue clave para que Brasil cambiara su idea de estar cercana de Hitler y entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de los americanos. Y después Hitler bombardeó algunos navíos de Brasil, algunos navíos mercantes de Brasil, y Brasil permitió que Estados Unidos construyese una base en la parte más cercana de Brasil, más cercana de África, que era donde salían los aviones de Estados Unidos para ir al norte de África. Y ahí entramos nosotros para la Segunda Guerra Mundial. Enviamos militares, fuimos a combates en Monte Castelo, en Montese, en Italia, en el norte de África. Y así se fue hecha la historia, con proximidad comercial y acuerdos también con cooperación militar. ¿Qué Lula está haciendo? Proximidad comercial con los BRICS, con Irán, con China, con Rusia, y recibiendo navíos de guerra, haciendo cooperación, celebración entre los militares de estos países. Y ahí te pregunto, si hoy, imaginemos que se pasase una otra guerra mundial, ¿de qué lado Brasil se quedaría? ¿Del lado de Estados Unidos o del lado de otros países como Irán? Y Brasil es uno de los países que más exporta hierro mineral del mundo. Esencial para construir tanquetas, aviones, misiles y todo esto. Somos los más grandes exportadores de soja, de proteína, de varios otros productos agrícolas que es necesario para alimentar a su población y a los militares en guerra. Y por último, somos un país autosuficiente en petróleo, necesario como energía para movimentar una guerra. Mira, Rusia ahora. Rusia recién sufrió 2 bajas en 2 refinerías, se fueron bombardeadas. Rusia no va más a exportar diésel para Brasil. Brasil se va a pasar problemas con esto. ¿Por qué? Porque Rusia ahora necesita de sus bases petrolíferas para Rusia, para sostener la guerra. Entonces Brasil es clave. Encima somos mitad de Sudamérica, cuando se habla en población y territorio. Entonces yo creo que Estados Unidos, yo no sé qué están haciendo ellos, que están aceptando todo eso. Yo creo que Biden es un fantoche,
realmente no es él quien está delante de todo que está se pasando, pero Estados Unidos necesita de liderazgo. Si no, China, Rusia van a tener liderazgo, tal vez Irán va a tener liderazgo sobre Brasil. Se me ocurren varias preguntas sobre, por ejemplo, cómo es su relación con Donald Trump, la relación con España. Hablemos de ella. Me encanta Donald Trump porque miro en él muchas cosas que se pasan con mi padre también. No hablan políticamente correcto, son personas que sufren una persecución que nunca se pasó con ningún otro presidente de la República. Y es una persona muy agradable. Ya tuvo oportunidad de cenar con él algunas veces, de casar con su hijo, de estar ahí con la familia en Mar-a-Lago, con Ivanka, con Jared, y en otras oportunidades también. Y son personas normales. No es el tipo de persona que solo por saber que tienen plata que son superiores a otras. No, son personas normales, humildes, simpáticas, que hacen chistes. Son personas comunes. Pues esto no es lo que de... Bueno, o sea, ¿crees que se intenta demonizar a... No, seguramente. Siempre hacer el cierto se pasa más trabajo, pero también se queda más resistente, ¿no? Eso te va preparando para hacer cosas más grandes, ¿no? Y miro esto también con Donald Trump. Y encima otros factos, como la cuchillada de mi padre, ¿no? Un tipo ex miembro de un partido socialista que cuchilló e intentó matar a mi padre. Al otro que pensaba que Donald Trump era el diablo, intentó matarlo. Los dos, tanto mi padre como Donald Trump con su cabeza cuando se pasó la mirada al lado y ahí la munición no agarró a tu cabeza. Mi padre la cuchillado, los médicos hablaban que 2 minutos más para llegar al hospital estaría muerto, porque perdió casi 2,5 litros de sangre. Habrán que el cuchillo se pasa un poquito más al lado, 1 o 2 milímetros más al lado, agarraría una vena llamada vena cava y ahí no tenía la posibilidad de llegar vivo hasta el hospital. Cuando llegó a un hospital público de Brasil, que ni siempre tiene las mejores condiciones, pero el equipo de médico que estaba de plantón en la puerta del hospital era necesariamente la especialidad que necesitaba mi padre, un gastro, para hacer la cirugía en la barriga. Entonces son cosas que se pasan. Mi padre, un día antes de la cuchillada, tomó antibiótico. Un amigo habló, Bolsonaro está un poco mal, está feliz, ¿qué está pasando? Está con dolor aquí, toma este antibiótico que se va a quedar bien. Y la cuchillada, cuando cortó la barriga de mi padre, tenía como que, ¿cómo puedo hablar esto de manera? Tenía mierda con sangre por todo lado. Entonces era un milagro que no infeccionó. Porque si pasa una infección, sería una infección generalizada, que sería encima peor do que todo. Pero como hablé un poquito antes, mi padre tomó un antibiótico para matar las bacterias. Entonces, todo eso son cosas que no creemos en casualidad, creemos que son bendiciones, que tenemos una misión aún a desempeñar aquí en la tierra. Y bueno, lamentablemente sé que tenemos poco tiempo, pero me gustaría aprovechar y preguntarte un poco qué podemos o qué crees que debería ocurrir con Venezuela, y luego también si brevemente nos puedes explicar, teniendo en cuenta que ALA-E3 es un podcast español, qué piensas de España, las relaciones Brasil-España, etcétera. Empezando por España, el gobierno está muy malo, ¿eh? Cara, yo acompaño las cosas. España no está distinto de lo que se pasa con Lula da Silva, con los otros, ¿no? Recientemente se pasó no sé si habla, delación de Hugo Carvajal, que se fue el hombre de la información, de inteligencia de Hugo Chávez, hablando que tenía involucración en corrupción, no solamente con PSOE en España, sino que también con 5 estrellas de Italia, mucha plata que iba hasta de embajada para embajada. Entonces España está se acercando de países que lamentablemente no son buenos países, buenas personas. Sánchez se fue al Brasil, visitó a Lula, y Lula está totalmente metido con los narcos, ¿tá? Amigo de Maduro. Entonces, lamentablemente, el gobierno de España no se va por un buen camino. Se va al mismo camino de los narcos de Sudamérica, ¿no? En cooperación. Entonces, para mí, es un gobierno que no tiene moral, no tiene ética, que están haciendo todo lo que sea para se quedar en poder. Y un político tiene siempre que pensar primeramente los intereses públicos de las personas. Si no, ya no hay sentido de estar en la política, ¿no? Otra cosa más que me habló, no solamente de la relación con España, de Venezuela. Venezuela, me voy a ser muy sincero, no veo una oportunidad para que las cosas se pasen de manera democrática. Yo no miro
No hay para mí diferencia entre las elecciones de 2024 que se pasaron recién ahora y las elecciones de 2018. Son dos elecciones que fueron fraudadas. Hasta yo pensaba que María Corina Machado iba a tener una estrategia porque era muy obvio que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, iba a hablar que Maduro ganó las elecciones con 51% de los votos, igual a Lula da Silva en Brasil. Pero no miro una estrategia efectiva, no miro un diálogo con los militares o con fuerzas con instituciones que tienen poder para poner por la fuerza resgatar a la democracia de Venezuela. Porque mira, Maduro es un criminal. Imaginemos una cosa. Imagina que hoy Maduro piense que, vale, me voy a salir de esta vida, voy a entregar la facha presidencial a María Corina Machado y me voy a vivir en Turquía, en Corea del Norte, Cuba, que sea. Si él hace eso, está muerto, porque involucró a tantos militares, a Diosdado Cabello, a tantos otros, porque en Venezuela hay FARC, ELN, Hezbollah, cubanos, Wagner de Rusia, toda la basura del mundo. ¿Crees mismo que una persona de organización criminosa va a salir y sus comparsas no van a matarlos? Porque si Maduro sale y pone a María Corina Machado, los militares traficantes de droga, todos nombrados por Chávez y Maduro, van para el cárcel. Ellos no van a dejar que esto se pase. Son criminales, matan por cualquier cosa. 2018, creo, Caracas se fue la capital más violenta del mundo. No se fue Bagdad, Kabul, olvidar Alepo. Se fue Caracas, asesinando más personas que cualquier lugar del mundo. Entonces, no hay ética entre los criminales. Entonces, Maduro no va a salir del poder sino que sea a través de la fuerza. Uh-huh. Eduardo quiere una guerra civil. Mira, yo creo que es mejor que se tenga una guerra civil do que se pase un masacre como se pasando en Venezuela, donde hay personas que están en la tumba cumpliendo cárcel de 15, 30 años. Maduro habló esto recién, que las personas que salen a la calle a protestar contra él van a agarrar 15 a 30 años en el cárcel. Y el cárcel de Venezuela no es un cárcel como en España, es sin mirar la luz del sol. Cuando se pasó una investigación de las Naciones Unidas, que tuvieron la oportunidad de tener algún testigo de algunas de las personas que estaban presas, muchas personas hablando que se fueron torturadas y torturadas por torturadores que tenían asiento cubano. ¿Cómo se va a resgatar un país de este? Es muy complicado. No va a ser por elecciones seguramente. Entonces Venezuela está en este punto. Pues ya para terminar, no sé qué consejos daría a toda la gente joven y no tan joven, pues que escuche esta entrevista. A los jóvenes se tiene la oportunidad, se están viviendo momentos tranquilos, prepárate, porque en algún momento de su vida cosas malas se van a pasar. Alguien se va a hacer, su padre se va a morir, su madre puede tener un cáncer, o por veces puede ser salir del trabajo. Entonces, como habla Jordan Peterson, si se pasan momentos calmos, prepárate para cuando llegue la tempestad. Hablo por yo. Yo tuve un padre 4 años presidente de la República. ¿Qué hizo yo? Salí por el mundo a hacer conexiones internacionales, porque sabía que si la izquierda voltase al poder, iban a pasar persecuciones. Y en la persecución no espere vos que se va a tener justicia. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí en México? Es denunciando qué está se pasando en Brasil, para tener más y más presión internacional, para intentar con que a través de eso sea una fuerza a más a presionar a Brasil a cambiar las cosas. Por ejemplo, ahora estamos a punto de tener la red de Elon Musk, para salir de Brasil, porque solamente un ministro de la Suprema Corte está amenazando que si ellos no hacen la censura que él está ordenando, él va a arrestar los representantes de en Brasil. Eso es para te decir solamente sobre un caso que estamos teniendo en Brasil, la pelea entre Elon Musk y este juez de la Suprema Corte que se llama Alexandre de Moraes. Entonces la presión internacional puede cambiar las cosas. Yo creo
que estoy aún libre porque vamos a tener elecciones en noviembre en Estados Unidos, porque yo soy cercana de Trump, de su familia, de sus asistentes. Y si se pasa algo de malo conmigo, seguramente si Trump logra ser electo, Estados Unidos tiene instrumentos legales para cancelar visas para entrar en Estados Unidos, para hacer el congelamiento de cuentas bancarias. Y siempre esta persona tiene cuentas bancarias o flujo de plata se pasando por Estados Unidos. Entonces, joven, está bien, está estudiando, tiene comida en su casa, tiene papá, mamá, no va a ser para siempre. Trabaja, estudia y te prepara porque la tempestad va a llegar.